Bueno, buenas noches. Iniciamos grabación. ¿Ok? La sesión para el día de hoy es de la evidencia de la guía de aprendizaje número 3 de la competencia número 290601216 17, perdón. Actividad de aprendizaje número 1, la evidencia número 7. Construcción de trazos básicos y escalados en la línea interior y deportiva brasier. ¿Ok? Para el desarrollo de esta evidencia, tenga en cuenta los conceptos preliminares para realizar el patronaje en la línea interior y deportiva, abordado en el material de formación. Siempre recuerde que el material de formación es el recurso que ustedes tienen para hacer sus evidencias. Ahí encuentran toda la información requerida para poder hacerlo, ¿ok? Para el material de formación, patronaje de ropa interior y deportiva, y siga las indicaciones que se le dan a continuación. Elabore el patrón base del brasier corpiño y desarrollo de copas en la talla 10 según cuadro de tallas normalizado para ropa femenina. Industrializar el patrón. Registrar los materiales, registrar las medidas aplicadas de forma visible y clara. Realizar fotografías del patrón y desarrollo de copas. Elaborar el escalado del corpiño en la talla 10 según cuadro de tallas normalizado para ropa femenina. Observar el video número 2, método Sena para escalado de prendas de vestir. Escalar 3 tallas mayores a la base, 12, 14 y 16, y 2 tallas menores, 8 y 6. O sea, la base sería la talla 10. Graficar los puntos de escalado y sus incrementos de acuerdo al cuadro de tallas. Realizar registro fotográfico de 5 diferentes métodos del proceso. Lineamientos para la entrega de la evidencia. Producto a entregar. Informe detallado con fotografías del patrón base del brasier corpiño, del desarrollo de copas donde se observa el molde terminado e industrializado y del proceso de escalado del corpiño. Formato, un documento de Word convertido en PDF. Máximo de extensión 10 páginas. Para el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio Construcción de trazos básicos y escalado en la línea interior y deportiva brasier de la guía de aprendizaje número 3, la competencia número 290601217, actividad de aprendizaje número 1, evidencia número 7. ¿Ok? Recordemos que esta parte de la industrialización del patrón es donde nosotros vamos a anotar la ficha técnica en cada uno de los patrones, ¿sí? ¿Qué parte es? La referencia, la fecha, el nombre de la persona que realizó el trazo como tal. Yo les envié a ustedes hace un momentico un enlace que es de Sajuna. ¿Okay? Hace un momentico, o sea, hace como una hora o más, pude ingresar y hice evaluaciones, revisé esto, pues las que alcancé, revisé este documento y lo bajé, ¿ok? Lo bajé para tenerlo, para que lo trabajemos y lo trabajen ustedes, ¿no? Inducción al patronaje y escalado de ropa interior y deportiva. Entonces aquí, tomas de medidas, trazos, toma de medidas sobre el maniquí, el gabarit, el maniquí, partes importantes de la toma de medidas. Ok, entonces aquí dice toras máximo representar la talla más 2 centímetros. Entonces aquí nos da una información. Dice que para tomar el toras, entonces le aumentamos 2 centímetros. Talle de la estatura
7 centímetros. Pecho, entonces, para que lean esto, por favor, ¿cómo está? Aquí dice que hay un punto importante, ¿ok? Cuadro de tallas, medidas dedicadas, deducidas femeninas. Pecho, estatura total. Entonces tenemos aquí toda la información de la talla 6, de la talla 8, 10 y 12. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Continuamos. Aquí tenemos un cuadro, camisa, saco, abrigo, safari, donde ahí encontramos unas medias. Aquí nos da la medida del drop de la parte alta. ¿Cómo tomamos la medida de esa parte? ¿Ok? Dice drop masculino, diferencia entre el drop y la cintura. Entonces aquí nos dice que indica una cintura con 4 centímetros menos que la medida de pecho. ¿Ok? Un drop 0 indica una cintura igual al pecho. Un drop más 2 indica una cintura con 2 centímetros más que el pecho. El drop femenino nos dice que un drop 4 indica que la medida de la cadera tiene 4 centímetros menos que el tórax máximo. Bueno, normalmente casi las medidas se cumplen de la siguiente manera, ¿no? Que es que eh, la cadera y el pecho son casi similares, la diferencia es como muy mínima, ¿ok? Dice un drop 0 indica que la medida de la cadera es igual a la medida del tórax máximo. Un drop 2 indica que la medida de la cadera es 2 centímetros mayor que el tórax máximo, ¿ok? Entonces, lo tenemos ahí. Continuamos acá. Entonces, y aquí vamos a encontrar un cuadro de tallas, el cuadro de tallas femenino, ¿no? Donde tenemos toda la información, donde tenemos aquí todo el cuadro de tallas, que es el que ustedes deben de tener en cuenta para utilizarlo, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. Tejidos elásticos, la elongación y el método del trazo de patrones. Tejidos elásticos. Tejidos, elasticidad y elongación. Las telas, de acuerdo a la forma como se entrelazan los hilos y su composición, se clasifican en tejido plano, tejido de punto y no tejidos. Tejido plano es el entrelazamiento de varios hilos. Este tejido no tiene elasticidad o cuando la posee es mínima. Los tejidos más utilizados para ropa interior son satín, dacrón, popelinas, velos, peau de soie, entre otros. Tejido de punto es el entrelazamiento de un hilo sobre él mismo. Tiene elasticidad de acuerdo con su composición. Los tejidos más utilizados para ropa interior y deportiva son tejido sencillo, single knit, tejido doble, double knit, licra, licra, algodón, telas acanaladas, blondas, encajes elásticos, franelas, entre otros. No tejido. Es un tipo de tela formado a partir de fibras textiles cortas aglomeradas de manera mecánica utilizando calor y presión. No se utiliza máquina para tejer. Las más conocidas son las entretelas. Porcentaje de elasticidad o elongación. Elasticidad es el grado de elongación o estiramiento de un tejido, que se puede medir tanto a la urdimbre, hilos que van en sentido vertical de la tela, o sea, a lo largo, como a la trama, hilos que van en el sentido horizontal de la tela, o sea, de orillo a orillo, y que tiene una recuperación del 100%. Se calcula para dar ajuste y confort a las prendas. Normalmente se encuentran tejidos donde el porcentaje de elasticidad es mayor en la trama que en la urdimbre. Para hallar el porcentaje de elasticidad hay que someter el tejido a una fuerza y se realiza así. Cortar un trozo de tela de 20 centímetros por 20 centímetros. Doblarlo por la mitad y marcar en el centro 10 centímetros tanto de urdimbre como de trama. La tela debe estar en reposo. Tomar la muestra entre los dedos índice y pulgar, estirar la tela sin llegar a reventarla y volver a medir.
Tener en cuenta de la nueva medida los centímetros de más a partir de los 10 centímetros. Los centímetros de más resultantes son los que se toman como dato para la regla de 3. Para el ejemplo, se toman 10 centímetros, se estiran y se miden nuevamente, obteniendo una medida de 12.5 centímetros, lo que quiere decir que el porcentaje de elasticidad es 25%. En el patronaje, los porcentajes de elasticidad menores del 5% son despreciables, es decir, no se tienen en cuenta para la elaboración del molde porque no producen variaciones significativas. Teniendo en cuenta la dirección en que sea tomada la muestra de tela, ya sea a la ordimbre o a la trama, se aplica el porcentaje de elasticidad en las medidas antes de aplicarlas en el trazo. Si es en la trama, que es lo regular, esta medida se aplica en los contornos o en la base. Aquí entonces encontramos un enlace que le damos. Le damos clic al enlace y podemos ingresar al recurso como tal. Nos encontramos en el Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda del SENA, Regional Antioquia, trabajando para el programa de tecnólogos en desarrollo de colecciones para la industria de la moda. Específicamente, hoy vamos a hablar de los módulos que se manejan en el SENA para las competencias de patronaje y escalado. El SENA cuenta con varios módulos que se han venido desarrollando desde 1995. Estos módulos tienen una característica y es que son adaptados a la metodología SENA. Hoy específicamente vamos a hacer el ejercicio con el curso de patronaje y escalado, línea interior y deportiva. ¿Cierto? Vamos a aprender a manejarlo, ¿cierto? Cómo llegar al módulo, cómo entenderlo, cómo interpretarlo y cómo sacarle su mejor provecho. Para esto les voy a leer como la introducción pues, que tenemos para esta parte, y es con respecto al método para trazar patrones en la metodología del SENA. El método a utilizar para trazar patrones en este componente formativo es el propuesto en el Manual de Patronaje y Escalado Línea Interior y Deportivo, desarrollado por instructores del SENA, del Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, y se desarrolló en 1995, y que se encuentra en el repositorio de la biblioteca del SENA, o sea que cualquiera de ustedes puede entrar al repositorio de la biblioteca y ahí los va a encontrar. Este método se presenta revisado y ajustado para ser utilizado en el programa de desarrollo de colecciones, que es el nuevo programa del SENA. El método se basa en la aplicación geométrica de vectores, ángulos y curvas, en la elaboración de patrones planos, que luego se cortan y se arman para vestir una parte determinada del cuerpo. El proceso consiste en la deducción sistemática y ordenada de las medidas necesarias para la configuración del patrón, según las instrucciones y gráficos plasmados en este texto, o sea, en el texto guía. Entonces, lo que quiere decir que dentro de los textos usted va a encontrar toda la información que necesita para poder hacer los desarrollos. Entonces, para facilitar este proceso, que usted no coja el módulo y no sepa por dónde arrancar, pues vamos a hacer la información técnica para poderlo desarrollar. Para poder avanzar, vamos a darle paso al instructor Irian Fernando López, quien nos va a explicar muy bien lo que es el proceso de elasticidad y elongación de las telas para poderlo aplicar a los patrones. Este proceso es muy importante, sobre todo para la ropa interior y deportiva, pero yo la puedo manejar en cualquier momento cuando necesite hacer cualquier tipo de prenda con unas telas que tengan elasticidad. Entonces, bienvenido Irian Fernando López y vamos a prestarle atención a lo que nos va a informar. Muchas gracias, enseguida nos vemos. Gracias, Luis Alfonso. Antes de empezar a hablar de elasticidad, es muy importante conocer cuáles son los materiales
y los insumos con los que vamos a trabajar y poder garantizar que el patrón que vamos a desarrollar quede en buenas condiciones. Bien, estos fueron entonces los materiales que vamos a utilizar para prepararnos para el desarrollo de los patrones. Ahora vamos a hablar del porcentaje de elasticidad o la elongación para el patronado. La elasticidad es el grado de elongación o estiramiento de un tejido que puede ser tanto a la horquilla o a la trama. Los hilos van en sentidos contrarios en la tela que vamos a medir. La trama entonces serán todos los hilos que están a lo ancho de la tela y las urdimbre, todos los hilos que están a lo largo del tejido. La recuperación debe ser al 100% cuando hacemos el estiramiento de un tejido y normalmente se encuentra la elasticidad en la trama y en la urdimbre o en alguna de ellas. Para hallar este porcentaje de elasticidad hay que someter el tejido a una fuerza y se realiza de la siguiente manera. Muy bien, ahora vamos a encontrar el porcentaje de elasticidad de un tejido que luego se va a utilizar para construir una prenda de vestir. Es muy importante esta elasticidad porque es lo que le va a dar la confortabilidad a la prenda y la va a hacer muchísimo más cómoda. El experimento consta de lo siguiente. Vamos a tomar una tela que tenga más de 20 centímetros para no afectar la medida final. Esta tela la vamos a doblar y vamos a medir lo siguiente. Marcar un punto inicial y luego marcar 10 centímetros. Segundo punto. Luego de marcar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sostener con los dedos índice y pulgar de cada lado del punto y vamos a sostener con fuerza. Vamos a estirar el tejido que antes tenía 10 centímetros y lo vamos a soltar. Vamos a volver a mirar la medición y la medida que tenga adicional a los 10 centímetros es lo que va a representar el porcentaje de elasticidad de este tejido. En este caso tenemos 1 centímetro adicional, 10 que habíamos medido y uno más que se puede verificar después del estiramiento. Y vamos a escribir la fórmula. Entonces, el porcentaje de elasticidad será igual a 10 centímetros iniciales, que son el 100%, y vamos a poner 1 centímetro. ¿Qué porcentaje será? Al desarrollar la fórmula, entonces hacemos lo siguiente. X, que es el porcentaje de elasticidad, es igual a 1 por 100 en la parte de arriba sobre 10. Y podemos hacer lo siguiente. Esto es igual a 100 sobre 10. Podemos entonces cancelar este 0 y vamos a ver que este tejido entonces tiene una elasticidad igual al 10%.
Este dato es el que es muy importante para poder aplicarlo a las medidas del método de patronaje y luego obtener ya el molde con el que vamos a cortar una prenda. Recuerden, es muy importante este valor que encontramos aquí. Este mismo experimento lo debemos realizar en la trama y en la ordimbre de las telas que vamos a utilizar para realizar cualquier tipo de prenda de ropa interior y deportiva e inclusive algunas prendas de exterior. Ahora los dejo en compañía de Luis Alfonso, que les va a hablar de más cosas interesantes sobre el método de patronaje. Bien, muchas gracias. Muy claro el proceso. Pues espero que a todos les haya quedado absolutamente claro. Es muy importante que lo aprendan a manejar esta metodología de elasticidad de las telas aplicado a las prendas de vestir, porque con eso vamos a garantizar que la vestibilidad sea excelente. Ahorita vamos a pasar a lo siguiente, y es que vamos a empezar con los pasos que ustedes deben de seguir antes de arrancar a hacer los moldes o los patrones base, ¿cierto? Que son los que están en el módulo. Para esto necesitamos, primero que todo, tener el módulo de patronaje. En este caso vamos a trabajar con el módulo de patronaje de escalado, línea interior y deportivo, pero como les dije al principio, esta metodología es para que la apliquemos en cualquiera de los módulos o para aprender a manejar cualquiera de ellos. Lo primero que yo voy a hacer es que lo primero es identificar la talla, con qué talla voy a trabajar o cuál es la talla que voy a realizar. En los módulos ustedes van a encontrar los cuadros de tallas, ¿cierto? Los cuadros de tallas son medidas ya establecidas y normalizadas para este tipo de desarrollos. En los módulos están completas. Ustedes tienen cómo hacer un cuadro de tallas, pero también van a encontrar los cuadros de tallas normalizados, que son con los que siempre debemos de trabajar. En los cuadros de tallas ustedes van a encontrar obviamente las diferentes tallas, si son masculino, femenino, infantil, ropa interior y deportiva. Ahí van a encontrar ustedes las diferentes tallas. En el caso femenino, las tallas están identificadas como 6, 8, 10, 12, 14, 16. Si se necesitan más, es fácil continuar con la escala. En este caso, lo que nos dicen es, primero que todo, seleccione la talla. La talla que vamos a trabajar en este caso, que normalmente uno para las bases siempre utiliza tallas intermedias. O sea, no se va a los extremos para que en el momento de hacer el escalado, las curvas y las líneas queden mucho mejor. Estamos con la talla 10, entonces vamos a seleccionar la talla 10. ¿Qué es lo que ustedes encuentran en el cuadro de tallas? Las medidas estratégicas. Aquí, por ejemplo, tenemos un gabarito para tener identificadas los diferentes puntos que aparecen en los cuadros de talla. Entonces tenemos lo que llamaríamos el total máximo. El total máximo es la medida que pasa por la parte más sobresaliente del busto. Vamos a encontrar la línea de cintura, vamos a encontrar la línea de cadera, ¿cierto? Y todas las medidas que necesitemos para poder realizar esto. Entonces el cuadro de talla está completo con lo que necesitamos. Recuerden que los cuadros de talla son hechos y creados para trabajar industrialmente, ¿cierto? Para trabajar industrialmente. Lo que quiere decir que son cuadros que ya se han hecho un análisis, se ha hecho un estudio de una población. Los cuadros de talla normalmente son individuales, o sea, cada empresa puede manejar su propio cuadro de tallas con unas modificaciones específicas direccionadas hacia el público objetivo, ¿cierto? Cada uno tiene un público objetivo y ese público pues ya se ha analizado que es efectivo para lo que produce la empresa. En los cuadros de tallas que nosotros manejamos acá en el SENA, que ustedes van a encontrar en el módulo, hay algo que tiene que quedar muy claro, ¿cierto? Nosotros trabajamos los cuadros de tallas, van a encontrar las medidas en el semiperímetro. O sea, cuando estamos hablando de perímetro, nosotros nos referimos a la medida completa. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, si yo fuera a tomar esto, la línea de la cintura, si yo la fuera a tomar completa, pues yo le daba la vuelta completa al metro, ¿cierto? A la cadera. Y esa medida nosotros la vamos a llamar, o la conocemos como perímetro, o sea, perímetro ¿cierto? Estamos hablando de contorno. En el caso del módulo, está trabajado en su semiperímetro, o sea, que todas las medidas que ustedes encuentran ahí de contorno
son medidas que van a estar, o las van a encontrar en el semiperímetro, o sea, la mitad de la medida. Sí, bueno, eso es bueno tenerlo claro porque de acuerdo a la distribución que yo haga para construir el molde o lo que vaya a hacer, tengo que tener presente si la medida con la que estoy trabajando es la mitad o es la medida completa. Normalmente en estos módulos, una de las medidas que aparece completa, normalmente en todos los diferentes patrones, es la medida de cuello. Es como la única que aparece completa. El resto, casi todas aparecen en el semiperímetro, o sea que tengo que tener presente que yo parto el cuerpo, ¿cierto? Y empiezo a trabajar con cuartos porque normalmente vamos a empezar a trabajar para la parte delantera y para las partes de la espalda. ¿Qué es lo que yo hago? Yo de aquí del módulo, dependiendo del patrón que yo vaya a hacer, voy a seleccionar las medidas que necesito. Entonces, si yo voy a trabajar una pieza inferior, como es una falda o un pantalón, obviamente voy a tener necesidad de la medida de cintura, de la medida de cadera, de la medida de cintura al suelo, pero si estoy hablando de piezas superiores, voy a necesitar medidas como la medida de talle, voy a necesitar la medida del largo del brazo o el largo de la manga. Entonces, dependiendo de la pieza que yo vaya a elaborar o del básico que yo vaya a desarrollar, voy a extraer las medidas de acá. Es muy importante que tengan en cuenta eso, esas medidas, yo las extraigo primero. Por ejemplo, en el caso de nosotros, hoy vamos a hacer un ejercicio que es, vamos a desarrollar un panty. Para ese panty, pues es una pieza que es pequeña para poderla hacer más ágil en este proceso y que ustedes entiendan. Para ese panty, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito la medida de cintura, necesito la medida de cadera, necesito la medida de altura de cadera y ya con estas tres medidas pues yo puedo construir mi base. Pero también recuerden que deben de identificar muy bien la talla. En este caso vamos a trabajar con una talla 10. Esa talla 10 dice, en la medida de cadera tiene 48 centímetros, en la medida de cintura tiene 34 centímetros, en la medida de altura de cadera tiene 24 centímetros. Ya con esas medidas yo empiezo a trabajar. Para interpretar los textos hay que tener en cuenta, primero que todo, cómo es la forma de yo leer esto. Entonces ustedes van a encontrar, yo por ejemplo aquí tengo el panty, ¿cierto? Tengo el panty, vamos a buscar el que vamos a hacer, el panty bikini, ¿sí o no? En el panty bikini pues vamos a encontrar el texto del panty bikini. Tengo que tener en cuenta que cada que yo lea un renglón, ese renglón tiene que ser un proceso que yo debo de realizar en el trazo, ¿cierto? Enseguida vamos a mirar cómo desarrollar eso en el trazo y algunos aspectos que debemos de tener también en cuenta antes de arrancar a construir el molde. ¿Listo? Entonces vamos a preparar todo para poder arrancar a desarrollar el molde, ¿cierto? Vamos a darle continuidad al proceso. Recuerden que los porcentajes de elasticidad que nos explicó el instructor Irian Fernando López, esa medida o ese porcentaje ustedes lo deben de aplicar a todas las medidas del trazo que están realizando. Recuerden que siempre debe ir dependiendo si es a la ordimbre o a la trama, ¿cierto? Si son diferentes porcentajes, porque muchas telas traen diferentes porcentajes, se pueden aplicarlo así. Entonces vamos a mirar cómo vamos a desarrollar el molde base, ¿cierto? Ya tenemos las herramientas, tenemos todo listico para poder dar comienzo. Lo primero es determinar cuál es el molde base. En este caso nosotros vamos a trabajar y vamos a desarrollar el básico del panty bikini. ¿Cuáles eran las medidas que se necesitaban? La medida de cadera, la medida de cintura y la altura de cadera. Todos los moldes básicos que se desarrollan con estos módulos del SENA son moldes que ya tienen incluidas las costuras externas, para que lo tengan siempre en cuenta. Lo único es, si de pronto el molde tiene un corte interno, ese corte interno le debemos de aplicar las costuras. Y recuerden que las costuras dependen del tipo de máquinas que se manejen. Entonces, tenemos fileteadora sencilla, pues tenemos 0.5 o medio centímetro. Si es fileteadora con puntada de seguridad, la costura es 1 centímetro.
Si es para máquina plana, la costura también es 1 centímetro. Y si vamos a utilizar una máquina que, como la cerradora de Ford, tiene 1.5 de costuras. Al final uno tiene que verificar muy bien eso, o sea, que todo esté completo, que el molde me quede con costuras, que ya esté bien elaborado y que corresponda a la gráfica con la cual nos estamos basando para hacer el molde o hacer el desarrollo. Nosotros aquí vamos a trabajar muy fácil, porque es con operaciones matemáticas, que esas operaciones matemáticas son las básicas: suma, resta, división, multiplicación y fraccionarios. Eso es lo básico que necesitamos acá. Vamos a hacer entonces el panty bikini. El panty bikini talla 10. Es claro que acá en eso, porque recuerden que el cuadro de tallas ustedes deben de extraer las medidas. En este caso vamos a trabajar una medida de cadera que es 48 centímetros y la altura de cadera que le vamos a aplicar a este panty es de 7 centímetros. Ustedes en algunas partes van a encontrar algunas medidas que les van a dar, que les van a decir según diseño. Eso quiere decir que la medida puede ser más amplia o más angosta dependiendo del diseño que vayamos a desarrollar, ¿cierto? En este caso vamos a hacer la construcción. Entonces, como ustedes pueden observar la gráfica, en esa gráfica vamos a encontrar que en este trazo vamos a desarrollar tanto la parte delantera del panty bikini como la parte trasera del panty bikini, ¿cierto? Ustedes siempre, para poder hacer este trabajo, deben de tener la gráfica visible, porque ustedes leen y de acuerdo a lo que ustedes lean tienen que observar en la gráfica para poder aplicar la medida. En este caso, como les decía, vamos a hacer el delantero y el trasero, ¿cierto? Entonces damos comienzo. Entonces recuerden, tengo que tener la gráfica. Eso no podemos ni negociarlo, sino que yo tengo que tener una gráfica para poder hacer el plan, ¿cierto? Tengo que empezar a leer. Entonces ustedes dicen por ejemplo, vamos a construir el delantero y el trasero. Ustedes nos dicen inicialmente, 1 es igual a punto de origen, ¿cierto? Esa es la forma de yo leer. Miren que en el texto ustedes van a encontrar un 1, un signo igual y dice punto de origen. ¿Cómo lo debo de leer yo? Lo debo de leer. 1 es igual a punto de origen. Voy y miro en la gráfica para poder identificar dónde tengo el punto 1. Entonces, lo que yo voy a encontrar es que hay formado un ángulo recto. Entonces, yo formo un ángulo recto. ¿Con qué medida? Con ninguna, porque sobre ese plano es que yo voy a trabajar. Aquí vamos a tener lo que es la línea Y y lo que es la línea X. La línea X normalmente tiene que ver con contornos. La línea Y es la que tiene que ver con largos. Entonces nos dicen 1 es igual a punto de origen. Yo fui, miren la gráfica, como ustedes pueden observar, y el punto 1 está ubicado aquí. ¿Listo? Entonces ya yo tengo ahí el punto 1, ¿cierto? Cada vez que usted lea un renglón o un parrafito, es una acción que usted tiene que venir a desarrollar acá en el plano. Entonces, la metodología es igual. Yo leo ese renglón completo, lo interpreto, observo la gráfica para poder identificar hacia dónde me direcciono, o sea, si es hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, para poder hacer bien el plano. Entonces ya ubicamos el punto 1 que nos decían ahí, 1 es igual a punto de origen. Luego dice de 1 a 2 es igual a mitad de cadera. Recuerdan que la medida de cadera la sacamos del cuadro de tallas que era 48. Entonces nos están diciendo que para poder ubicar el punto 2 debo hacer una operación, que es una división. Esa división es divido 48 en 2, o sea que me queda 24, lo que quiere decir que esos 24 centímetros los debo direccionar hacia el punto 2. Entonces voy a ir en la gráfica si está sobre la línea vertical o sobre la línea horizontal. Otro detalle que quiero que tengan en cuenta, mi tío. Esas medidas, a todas, usted si está trabajando con un material elástico, recuerde, como nos explicó el instructor Lidia, de aplicar el porcentaje de elasticidad. O sea, que a esas medidas yo le debo de restar el porcentaje de elasticidad, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso tenemos que la cadera es igual a 48, la divido por 2 me queda 24. Bueno, ¿cómo les ha parecido el video? El porcentaje.
de me comentan, elasticidad por de favor. acuerdo al material Ese que ustedes video van a yo les trabajar. compartí el Eso quiere enlace, decir que la medida les les queda compartí por el enlace debajo de la la medida que le información plantea el cuadro de tallas. que es Entonces donde vamos encuentran a el mirar tema del dónde queda el patronaje punto donde me dicen el al punto WhatsApp, 2 es ¿ok? igual a la mitad de Y el cadera enlace y la del mitad video, de cadera serían ¿ok? 24 centímetros, o Entonces, sea que yo lo ¿cómo les ha mido parecido hasta acá, el momento la tomo la información medida de que los ustedes 24 encuentran en centímetros Sajuna? Por y favor, me aquí comentan. estoy ubicando el punto número 2. ¿Listo? Continúo leyendo, recuerden, cada vez que yo veo un parrafito o un renglón, Chicas, por favor, me comentan cómo les ha parecido el video, la información. Aquí tenemos nuevamente el panty, que fue lo que vimos la semana pasada. Y tenemos aquí escalado de patrón, ropa interior y deportiva. Aquí tenemos un anexo, ¿ok? Que es un PDF. En el PDF nosotros encontramos lo que estaba explicando el señor, el cuadro de tallas, ¿ok? Para comenzar a hacer el trazo y elaborar la prenda. Tenemos aquí otro cuadro de tallas normalizado. Tenemos varios cuadros de talla acá que los podemos utilizar para trabajar, ¿ok? Tenemos aquí otro enlace, ¿cierto? Entonces aquí dice método de escalado de prendas de vestir, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata. Como les comento, esta información, ustedes la van a tener en el enlace que yo les envié, ¿ok? Entonces, el módulo yo trabajé con la talla 10, tengo que mirar cuáles son los incrementos que hay entre talla y talla para poder definir cómo voy a marcar acá en el molde cuando esté haciendo el proceso de escalado. Para poder hacer todo esto, lo primero es verificar midiéndoselo a una persona, entonces ya cuando voy a escalar ya todo debe estar. Entonces yo trazo esta línea para saber cuánto me incrementa hacia arriba y cuánto me incrementa hacia abajo, o cuáles son las tallas. Ángulos quiere decir que las distancias aquí deben de ser igualitas, las distancias aquí deben de ser igualitas. Acá ya tengo la entrepierna. continuamos. Y aquí encontramos básicos del brasier y principiantes para niños. Tenemos acá otro cuadro, entonces, desarrollo de copas. ¿Cómo se desarrollan las copas? Entonces aquí se toma como base un círculo que delimite el área del busto. O sea, aquí tenemos el pezón y de ahí vamos a delimitar el área como tal, ¿cierto? Pues para que lo tengan en cuenta. Y después de que nosotros hacemos el área o el círculo del busto, comenzamos a darle diferentes cortes, que los cortes normalmente se los damos como a gusto. Entonces aquí les damos, aquí nos dice cuántos centímetros tenemos que quitarle en cada punto, ¿cierto? Para poder hacer la copa. ¿Ok? Sí, incremento de la medida, igual. Aquí nos va, todo depende de lo que nosotros queremos hacer. Siempre recuerden eso. ¿Ok? Entonces, está para niña, ¿no? Entonces aquí, esos son como especies de tuxitos para niña, para hacerlo. Tenemos el informe ahí, la información ahí completica. Y es muy sencillo para la elaboración de la prenda. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos, continuamos. Y aquí tenemos brasier tipo bikini. Entonces ya, cuando ya tenemos nosotros la circunferencia que es el busto total, entonces comenzamos a darle los cortes o las pinzas a este tipo de corpiño para que se cierre. ¿Ok? Él se va cerrando como si trazáramos una blusa, pero con una circunferencia del busto donde nosotros vamos a realizar la copa como tal. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los puntos que nosotros debemos de trabajar. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. En la información que está en la página que les... Esto lo encuentran ustedes en Sajuna. Entonces,
para que lo tengan en cuenta, lo encuentran. Aquí tenemos otro enlace para otro video del SENA, donde nos dice, espero que aquí sí esté el tema del día de hoy, ¿cierto? Para este proceso vamos a necesitar los siguientes materiales. Listo. Entonces aquí tenemos ya. El proceso es exactamente igual, o sea, cuando vamos a escalar la parte de la espalda, la llevaremos acá. Vamos a trazar el molde, ¿cierto? Recuerden que lo trazamos con todas las líneas de construcción, que son las que me permiten hacer el escalado, sobre todo los ángulos. Estos ángulos tienen que estar perfectamente trazados. Voy a marcar este punto y voy a tomar la medida que me da aquí la circunferencia, ¿cierto? Voy a medir acá, voy a medir acá, voy a pasar estos punticos para trazar la circunferencia. Es muy importante esta línea de pecho. ¿Por qué? Porque son las líneas que me sirven de apoyo para poder realizar el escuadrado. Entonces, aquí llevamos la línea de pecho. Trazamos bien la línea de pecho. Sobre el punto pivot o el punto del pezón es donde vamos a trazar la circunferencia, porque se supone que este corpiño es el corpiño con el cual podemos desarrollar el brasier. Entonces, ya lo tengo perfectamente trazado. Yo puedo ayudarme con estas líneas de construcción para poder visualizar mejor los lados del área del busto. Esto me sirve inclusive para diseñar, ¿cierto? Ya lo tengo completamente trazado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos al cuadro de tallas y yo necesito determinar las medidas. Con las medidas yo necesito cuánto me aumenta en los largos y en los anchos. Entonces, de aquí vamos a escuadrar hacia arriba, vamos a hacer escuadra y vamos a trazar el pastelito, ¿cierto? El pastelito es cuánto me crece en el talle, que tengo acá. En el talle me incrementa hacia arriba y hacia abajo, me incrementa para mirar cuánto nos crece en la línea del talle hacia arriba y hacia abajo. Recuerden que aquí tenemos la talla 10, vamos a hacer la talla 12, 14 y 16. Y hacia adentro vamos a hacer la talla 8 y la talla 6. Listo, entonces la talla que tenemos en este momento es esta. Vamos a mirar cuánto nos incrementa hacia arriba. Entonces en la línea del talle nos incrementa hacia arriba, nos dice el cuadro de tallas donde está el incremento, nos dice que es 0.6. 0.6 por el número de tallas que escalo hacia afuera. ¿Cuántas tallas vamos a escalar hacia afuera? 3, o sea que esto es igual a 1.8. Listo. De esta misma forma yo debo de saber cuánto me incrementa en el cuello, ¿cierto? Cuánto se me abre en el cuello, en esta área, hacia afuera y hacia adentro. Y aquí me dicen que en el cuello tenemos 1.3, ¿cierto? El incremento entre talla y talla es 1.3. Entonces yo les quiero hacer esta grafiquita aquí. Miren, el cuello es completo, o sea que el cuello yo lo parto en 4 cascos. Cada uno de estos sería la espalda, frente y frente, ¿cierto? Entonces aquí me están diciendo que es 1.3. Yo debo de dividir ese 1.3, que es la única medida que aparece en el cuadro de tallas completo, lo debo de dividir por 4, o sea que eso me da 0.3 por cada talla que yo voy a realizar, ¿cierto? Para poder tener la apertura completa de los cuellos. Entonces en el cuello me están diciendo que el incremento es de 0.3
por el número de tallas que escalo hacia afuera. ¿Cuántas tallas vamos a escalar hacia afuera? 3. Esto es igual a 0.9. Listo, entonces ya tengo sobre la vertical y sobre la horizontal. Sobre la vertical es el talle, ¿cierto? Aquí tenemos el talle que nos sacamos del cuadro de talle. Esta es la medida para el cuello. ¿Cuánto me incrementa en el cuello? Listo. Vámonos para el hombro sisa. ¿Cuánto me crece en el hombro sisa hacia arriba? En el hombro sisa hacia arriba me crece lo mismo que me creció en el talle. Entonces aquí tengo también. Voy a hacer el pastelito para esto. ¿Cuánto me crece hacia arriba y cuánto me crece hacia abajo? Serían 0.6 por el número de tallas que escalo hacia afuera. En estos ángulos, cuando yo hablo de largos y anchos, siempre tengo que sacar diagonales. Entonces por eso yo lo hago de esta forma, 0.6 por el número de tallas que escalo hacia afuera. Son 3 tallas, o sea que aquí sería igual a 1.8, ¿cierto? Pero de igual manera, yo subo acá y debo de ampliar en el hombro. Entonces yo amplío el hombro, escuadrando hacia el costado. Entonces, ¿cuánto me crece hacia el costado? Este es el lado. Ahora, hacia acá, ¿cuánto me crece? Me crece la mitad en el hombro, porque las personas no varían tanto en el hombro. Me crece la mitad de lo que me crece al costado, o sea, la línea de pecho. Lo que quiere decir que antes de hacer ese, yo debo de saber cuánto me incrementa aquí en la línea de pecho. Entonces, en la línea de pecho, ¿cierto? Que aquí en el cuadro de tallas encontramos pecho o tórax máximo 2 centímetros, ¿cierto? Entonces aquí me incrementa 2 centímetros. Esos 2 centímetros yo los debo de dividir para saber cuánto le corresponde al delantero y cuánto le corresponde a la espalda, porque son 2 piezas, ¿cierto? Recuerden que esto está en el semiperímetro. Entonces sería 2 dividido 2, esto es igual a 1 centímetro. Este centímetro yo lo hago por talla. Entonces me están diciendo que aquí en este punto donde tengo el hombro, que es aquí donde me va a crecer el hombro, me crezca la mitad de lo que me crece al costado. O sea que yo le voy a aplicar acá 0.5 por el número de tallas que me crece hacia el costado, ¿cierto? ¿Cuántas tallas son? Son 3, o sea que esto es igual a 1.5. Ya tengo sobre la vertical y sobre la horizontal cuánto me crece hacia arriba y cuánto me crece de ancho el hombro. Aquí ya tenemos cuánto nos crece en la línea de pecho. Vamos para el lado de la cintura. En la cintura, cuánto me crece de ancho. Voy al cuadro de tallas. Recuerden que todas estas medidas las sacamos desde el cuadro de tallas. En el cuadro de tallas me están diciendo que en la cintura me incrementa lo mismo que en el pecho, o sea, 2 centímetros dividido por 2 para saber cuánto le corresponde al delantero y cuánto le corresponde a la espalda. Esto sería igual a 1 centímetro por el número de tallas, ¿cierto? En este caso serían 3, que sería igual a 3 centímetros. Pero yo también le quiero incrementar aquí al lado. En el largo, pues mira uno lo que es la altura de cadera, lo de cintura al suelo para poderle determinar el largo. Y en este caso le vamos a poner solamente 0.5 por el número de tallas que escalo hacia afuera, ¿cierto? O sea que en este caso sería 0.5 por el número de tallas, serían 3 tallas, igual a 3 centímetros. Listo, entonces ya tengo el ancho de la cintura y el largo que complementa como la línea del talle, complementa el largo. Lo único que nos queda faltando por marcar sería el centro frente. En el centro frente, ¿cuánto me crece hacia abajo? Pues me crece lo mismo que incrementamos acá, 0.5, o sea, esto y esto sería 0.5 por talla, ¿cierto? Aquí sí marco talla por talla. Ya teniendo el planito acá completo, ¿cierto? Lo único que me quedaría faltando sería este punto, que es el que yo muevo para poder ampliar o reducir la circunferencia, ¿cierto? Y en este caso sería la mitad de lo que crece acá, porque aquí crece 1 centímetro. Para que este punto se me mueva equitativamente, lo debo de mover la mitad de lo que mueve aquí al costado. Y la mitad sería hacia afuera y hacia adentro sería 0.5 por talla. ¿Listo? Teniendo presente de que este centro, la separación de busto acá, es una constante, o sea que yo voy a medir acá y sobre este voy a trazar las circunferencias, como lo veremos enseguida.
Ya ahí tenemos todo el planito. Es importante que hagan esto para uno poder tener claro cómo es que hace uno el plano del escalado. Entonces ya tengo todos los puntos de referencia. Vamos a pasar a hacer el escalado sobre el molde. Sobre el molde, yo lo primero que hago es, todas las líneas las debo descuadrar, bien sea sobre la línea del centro o sobre la línea de pecho, ¿cierto? Recuerden que es muy importante hacer ángulos rectos en esas escuadradas y tener muy claritos todos estos angulitos que tenemos aquí. Aquí voy a corregir este que me quedó un poquito corrido para que se visualice bien la línea. ¿Listo? Entonces va a empezar en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Voy a empezar por escuadrar hacia arriba el punto del cuello hombro. Entonces cuello hombro, escalo hacia afuera y hacia adentro. ¿Cuánto incrementa este hacia arriba o hacia abajo? Aquí me están diciendo que es 0.6 por el número de tallas, son 3 tallas, 1.8. Paso la medida completa. Recuerden que cuando estamos hablando de largos y anchos, siempre voy a tener que sacar una diagonal. Entonces aquí le aplico hacia arriba 1.8, o sea que me viene a dar acá. ¿Listo? Sobre ese punto que acabo de trazar, que es el punto donde va a llegar el cuello, el escote, voy a trazar una línea horizontal que me pase exactamente por acá. ¿Listo? En esa línea horizontal me están diciendo es igual a 0.3 por el número de tallas que escalo hacia afuera, 0.9. Entonces yo vengo y marco acá 0.9 y ya tengo el hombro cuello de la talla base, o sea, de la talla 10, y el hombro cuello de la talla 16. Trazo la diagonal uniendo esos dos puntos. ¿Listo? Le tomo la medida a la diagonal y la divido por el número de tallas que escalé hacia afuera. Entonces en este caso tenemos que nos da 18, o sea 6, 12, 18, 6 milímetros en cada parte. Marco los 6. Marco los 6 y me quedan los 6. ¿Listo? La misma medida la aplico para las tallas pequeñas, o sea 0.6 y 0.6. Con esto me queda listo lo que es el hombro cuello. Listo, me voy para el hombro sisa. En el hombro sisa hago exactamente lo mismo con estas medidas de referencia. Entonces escuadro hacia arriba, pasando por todo el ángulo. Recuerden que es importante hacer ángulo recto acá. Pasando por este ángulo, escuadro hacia arriba. ¿Hacia afuera cuánto es? Hacia arriba es 1.8. Listo, entonces yo marco acá 1.8. Ya hicimos la conversión, ya hicimos todo. 1.5, 1.6, 7, 8. Acá. Listo, que es lo mismo que subimos aquí. De ahí escuadro hacia afuera. Escuadro exactamente hacia afuera, formando ángulo recto, escuadro hacia afuera. Y hacia afuera, ¿cuánto me están diciendo? Que es 1.5, de acuerdo al proceso matemático que hicimos ya previo a esto. 1.5 tengo el hombro sisa de la talla 10 y el hombro sisa de la talla 16. Trazo la diagonal que me pasa exactamente por esos puntos. Le tomo la medida a la diagonal y la divido por el número de tallas que escalé hacia afuera. ¿Cierto? Entonces, en este caso tenemos 10, 20, 8 milímetros. 8 por 3, 24. Miren que me da 24 milímetros. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Y el último que sería este. Para las tallas pequeñas hago exactamente lo mismo, mido 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Ya tengo ahí todas las tallas, entonces aquí tenemos lo que es la talla 6, 8, 10, perdón, la 10 es esta. Voy a borrar para que no nos confundamos.
12, 14 y la 16. Lo mismo ocurre aquí, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Listo, ya me queda ahí. Aquí vamos a seguir con esta curva. La sugerencia con las curvas es, para poder que las curvas se conserven, yo voy a marcar la mitad aquí de la curva, ¿cierto? La mitad, o si necesito sacar más líneas, después la saco. Para poder trazar esta curva que me quede más fácil y me quede más parecida a la del básico. Sobre esta línea, ¿cuánto voy a medir aquí en este? Mido exactamente lo mismo que medimos en el largo de hombro. Entonces yo voy a hacer por aquí el pastelito que me quedó faltando para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuánto le aumento acá? Lo mismo que salió aquí el hombro. ¿Cuánto salió el hombro? 0.5 por talla, ¿cierto? En este caso sería por talla. Entonces no habría problema. Yo marco 0.5 para la 8, 0.5 para la 6, 0.5 para la 12, 14 y 16. Me quedan ya acá todas las tallas. En esta línea que normalmente la llamamos línea auxiliar para poder trazar la curva. Sobre esta línea tenemos la talla 16, la talla 14, la 12, la 10, la 8 y la 6. Sobre la línea de pecho lo que hago es prolongar la línea. ¿Cierto? Escuadro bien, prolongo la línea. ¿Y cuánto me están diciendo aquí que crece? Me están diciendo que ahí aumenta 1 centímetro, centímetros. ¿Cierto? Porque aquí necesito diagonal. Sobre ese punto que acabo de hacer, escuadro apoyándome sobre la línea de pecho y escuadro hacia abajo. Hacia abajo, ¿cuánto me están diciendo acá? Que es igual a 1.5, ¿cierto? Hagamos la corrección aquí porque es 0.5, aquí sería 1.5. Listo. Hacia abajo vamos a aumentar solamente 5 milímetros por cada talla, por 3 tallas sería 1.5. Tengo el costado cintura de la talla 10 y el costado cintura de la talla 16. Escuadro y trazo la diagonal. Listo. Trazo la diagonal, le tomo la medida de la diagonal y la divido por el número de tallas que escalé hacia afuera. En esta estamos hablando de 32 milímetros, o sea que sería 32 dividido 3, casi que estamos hablando de 11 milímetros. 11 milímetros, 11 milímetros y 11 milímetros. 32, 33, 11 milímetros y 11 milímetros. Aquí ya tenemos la talla 16, la 14, la 12, la 10, 8 y 6. Aquí en el centro, ¿qué hacemos? Prolongamos la línea hacia abajo. Prolongamos la línea hacia abajo y sobre esta línea, ¿cuánto vamos a medir? Vamos a medir 0.5, 0.5 y 0.5. Para las tallas pequeñas, exactamente lo mismo. Las marcamos 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Es bueno que vayan marcando porque ya les es más fácil la unión. Después no es sino unir los puntos 16 con el 16 con el 16. 16, 14, 12, 10, 8 y 6. ¿Cierto? Ya tenemos todo marcadito ahí. Aquí en la circunferencia me están diciendo que este corre, que es el punto pivot o el punto del centro del busto o el punto del pezón. Ese punto me dicen que corre la mitad de lo que corre acá, o sea 0.5 por cada talla. Entonces hacia afuera sería la 12, 14 y 16, la 8 y la 6. Listo, entonces miren, tengo acá 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sobre ese punto es donde yo hago centro con el compás, ¿cierto? Hago centro con el compás, miren que aquí me da la talla
10, ¿cierto? Tenemos la talla 10. Si yo voy a trabajar la talla 6, debo de hacer centro acá, en este punto, para poder ubicar la circunferencia con este radio, ¿cierto? Entonces dicen, aquí me da para yo trazar la talla 6. Listo. Vamos para la talla 8. Entonces yo me corro, abro el compás y tengo la talla 8. La talla 10 ya la tengo ahí trazada, me voy para la talla 12. La talla 12. Recuerden hacer el radio perfecto. Ya les había dicho que aquí la separación de bustos para todo es exactamente igual. Entonces aquí tengo la talla 12. Me voy para la talla 14. Abro el compás. Voy bien sobre este círculo y ahí tengo ya la talla 14. La talla 16. Y ahí ya me quedan todas las tallas, o sea, miren, todas las circunferencias van creciendo. Se supone que esta es la circunferencia de la talla 6, esta es la de la talla 8, la de la talla 10, 12, 14 y 16. Ya nos queda perfecto ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las uniones. Recuerden, las líneas rectas las uno con escuadra, las líneas curvas las uno con el molde básico. Entonces vamos a empezar a hacer el trazo de la 16, la 1 con la 16, la 14 con la 14, la 12 con la 12. Verifico que las distancias me estén quedando lo más parejas posibles. Podemos rectificar este de la talla base, que está un poquito torcido, pero yo lo puedo rectificar aquí para que quede más equilibrado con nosotros. La talla 8 y la talla 6. Miren, me quedó ya el hombro, perfecto ahí. ¿Cuál otra línea recta tengo? Tengo este costado. Voy a unir todas las rectas. La talla 16, el costado de la talla 16, la talla 14, la talla 12, la talla 8, y la talla 6. Esta línea de acá también es una línea recta, entonces yo aprovecho y la hago con la escuadra. Uno de tal manera que me vaya quedando visible las líneas para mirar cómo me va quedando. Entonces miren que el proceso es muy fácil, es simplemente tener bien marcadito, tener bien marcadas las diferencias entre una y otra, sacar bien las diagonales, pero miren que todo me va quedando muy equilibrado, ¿cierto? Las distancias van siendo muy parejas. Y ahora vamos para esta línea curva. Esta línea curva, pues como ustedes pueden observar, es una línea que yo debo de conservar con esta misma curva. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Debo de marcar aquí donde tengo la línea auxiliar, ¿cierto? Para poder tener ese punto de referencia. Entonces empiezo a unir de arriba hacia abajo. ¿Cómo lo uno? Simplemente usted se va a ubicar en la línea del hombro, acá, en el punto, y aquí va a traer esta curva, la va a traer hasta acá. Si usted repite todo el proceso, todas las curvas le van a quedar iguales. Mire, yo me ubico aquí sobre el punto de la talla 14, el punto de la talla 14, y sobre ese trabajo. Aquí tengo la talla 12, hago exactamente lo mismo, miren que todos van quedando parejos. Voy para las tallas pequeñas, entonces ya el punto me quedó por fuera, pero eso es lógico porque
Ya estamos hablando de unas tallas que son más pequeñas. ¿Listo? Y aquí estamos hablando de ¿cómo vamos a trazar esta parte de acá, esta curva de acá? Nos vamos a mover sobre este eje, o sea, sobre esta línea. Sobre esta línea. En esta línea vamos a mover el molde horizontalmente. ¿Listo? Entonces, miren, yo me ubico acá, ubico estos 3 puntos, ¿cierto? Aquí estoy buscando la talla 16, que me den este punto. Que la línea coincida con este y que este me coincida con esta línea. Entonces, ¿yo qué hago? Trazo este, se supone que esta es la talla 16, llega por donde, llega por aquí, sigue por esta línea hasta el 16. Voy para la 14. Me fijo que si me ubiquen bien los puntos, que me queden exactamente los puntos bien alineados. Sobre esta línea voy a trazar la curva. ¿Por dónde sigue la 14? Por esta hasta acá. Vamos con la talla 12. Me ubico en los puntos, que todo esté bien alineado. Me fijo que las curvas me estén quedando muy parejitas. Trazo la curva. ¿Por dónde sigue este punto? Sigue hasta acá, por la línea. Vamos para la talla 8. Exactamente lo mismo, solamente que ya el molde aquí me va a quedar por fuera, porque estamos hablando de una talla más pequeña que tiene una línea de sisa un poco más pequeña. Sobre esta, vamos ubicando acá. Rectifico un poco la 10 acá, que está un poquitico corrido el molde. Lo rectifico para que me quede bien acá. Supone que este es el molde base. Podemos volar un poquito para que no me confunda ahorita el recortado. Sigo con la talla 8, la talla 8. Ya la tengo ahí. La talla 6, la ubico acá, y fíjense que siempre me estoy fijando en estos 3 puntos. Que todo esté perfectamente alineado. Trazo y me queda listo la talla 6 también. Miren, ya ahí se ve completamente el escalado. ¿Qué me falta? Me falta esta curvita de acá, que yo la debo de rectificar para que me quede, sobre todo en las tallas pequeñas, que me quede un poco por fuera. Entonces yo me ubico aquí sobre la línea de hombro. Miren, me ubico bien sobre la línea del hombro, ubico bien este punto del cuello, hombro, y voy a trazar esta línea a que muera aquí sobre la línea del base. Entonces miren aquí, trazo también la de la talla 8 para poder hacer el trazo bien ahí. Miren que todas mueren aquí en este punto de la curva del escote. Yo no puedo levantar esto acá, porque yo lo levanto, entonces perdería lo que es el escalado. Las otras tallas hago exactamente lo mismo, me ubico bien sobre la línea del hombro y trazo el punto. Aquí me ubico bien sobre la línea del hombro y vamos a trazar aquí. De esta forma tenemos el escalado del corpiño. Miren, tenemos todo ya perfectamente alineado. Lo que tenemos que hacer es marcarlo. Lo marco por varias partes para poder que al momento de recortar no me vaya a equivocar. ¿Cuál es el proceso a seguir? El proceso a seguir es: recorto el molde exactamente por fuera. Después de que lo tengo recortado, lo voy a pasar a otra cartulina. Recuerden que este tiene una característica, y es que en este momento este molde es doble por acá, o sea que lo sacaría completo. Hay que marcar muy bien el área del busto, porque es un área que hay que trabajarla luego cuando le vamos a hacer el levante al busto. Pero tenemos que marcar muy bien estos puntos para poder que la circunferencia y podamos reconocer el área del busto. Este molde está escalado completo porque es un molde base.
En el caso de que este molde tenga algún corte o que yo venga a diseñar un tipo de brasier que ya ahí tenemos que empezar a hacer como lo del desarrollo. Supongamos el brasier es este, ¿cierto? Y el brasier es este, ¿sí o no? Y aquí tiene la copa, pero yo quiero un brasier de esta forma, aquí irían las tirantas, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que prolongar estas líneas, pero miren que de una vez me queda escalada. Miren que de una vez me queda escalada. Miren que aquí de una vez me queda escalada. O sea que las piezas, en este momento estamos haciendo el escalado completo del corpiño. Pero cuando yo voy a escalar ya el brasier, miren que esta es la misma forma que yo voy a trabajar. La trabajo exactamente igual, solamente que tengo en cuenta que tiene estos cortes, ya no tiene todos estos levantes y estos, pero este proceso de acá tiene que ser exactamente igual. ¿Cierto? Cuando ya voy a extraer las circunferencias de acá para poderlas ubicar en los diferentes tipos de brasier que varía de acuerdo a la copa, ¿cierto? Recuerden que aquí tenemos unas copas que son de 2 cascos, ¿cierto? O de 4 cascos, ¿cierto? Entonces vamos teniendo como diferencias ahí y eso también hay que escalarlo exactamente igual a este. Entonces el proceso a seguir es ¿cuál? Recortar la parte externa, copio el molde, recuerden que deben de copiarlo completo, teniendo en cuenta la circunferencia, y luego recortamos todo lo que tiene que ver con la talla 16 y nos queda la talla 14. Luego la paso, igual lo copio, teniendo en cuenta dobletearlo, o sea, este molde y este así deben de quedar completos, y ya recorto la talla y voy bajando hasta que llego hasta la talla 6, siempre repitiendo el proceso, recorto, calco, recorto, calco, recorto, calco. Entonces ya, ese sería el proceso. Aquí ya tenemos el escalado del corpiño. La parte de la espalda se escala exactamente igual, solamente que en la espalda pues no tenemos esta circunferencia que corresponde al área del busto. La espalda simplemente se escala todo completo. Paso a seguir es recortar, o sea, aquí ya tenemos identificadas todas las tallas. Vamos a recortar el molde. Recuerden que deben de seguir todas las líneas, deben de estar bien identificados. En este caso nos va a quedar el molde de la talla 16. Bien recortadito por toda la línea. Listo, nos queda listo el molde. Retiramos todo esto. Y vamos a trazar el molde básico, ¿cierto? Yo puedo trazarlo. Aquí recuerden que hay que dobletearlo. En este caso vamos a hacer el ejercicio con 1. O sea, así que yo voy a calcar la talla 16, ¿sí? La talla 16. No les olviden las líneas de construcción, marcar bien los ángulos. Miren, la talla 16 sigue por acá, pero miren que sigue por dentro. Entonces yo eso lo puedo trabajar con el molde básico para que me quede igualito. Listo, trazo este y este. Trazo la línea de pecho para construirla y voy a marcar este punto, ¿cierto?
este punto con la talla 16, ¿cierto? Desde acá lo voy a ubicar hasta acá, ¿cierto? Teniendo esa distancia, miren que esta es la circunferencia de la talla 16. Entonces, esa amplitud es la que yo debo de dar aquí. Aquí me está quedando, perdón. No sé qué punto, sino este. Me está quedando la circunferencia de la talla 16. Ya quedó la talla 16. Como me queda faltando esta partecita de acá, entonces simplemente lo que yo hago es ubicarla sobre la línea del hombro, y esa línea del hombro la voy a unir con esta curva para que me quede exactamente igual. La curva quedó ahí y ya aquí tengo la talla 16. Al otro lado trazo exactamente lo mismo. Recuerden que debo identificar aquí cuál es el punto de la talla 16, que sería este, ¿cierto? Este lo ubico acá, ya tengo la abertura. Sobre este trazo la circunferencia que me quede exactamente igual a la del otro lado. Ya de esta forma. De esta forma nos queda bien identificada el área, entonces ya tenemos ahí el corpiño completo. Terminamos de organizar aquí el escote. Dar la parte 16. Y con este unimos a este punto. ¿Cierto? Verificando que nos quede exactamente la misma curva de un lado al otro. Esto se puede hacer ahorita doblando el molde acá, entonces se verifica que los dos puntos estén completos. Entonces miren, en este caso ya tengo lista la talla 16. Repito exactamente el proceso con esto, lo mismo todas las tallas. Recorto la talla más grande, con la talla más grande calculo la talla que sigue y así voy siguiendo hasta que llegue a la talla 6. Pero se repite exactamente el mismo proceso para que el molde nos quede así todos completos. Espero que este proceso haya quedado lo suficientemente claro. Recuerden todos los requisitos que se tienen para realizarlo. Muchas gracias. Bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les pareció la información que encuentran en el material de formación de Sajuna? Por favor, me comentan. ¿Sí me están escuchando? Bueno, La profe, sí. Janet, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Muy bueno, muy bueno. Bien, bien, gracias a Dios. Está Bueno, muy espero clara, que pues. sí, está bastante clara. Ya eh, es una manera, pues, algo diferente de sacar el brasier, ¿no? Pero que es la más adecuada desde mi punto de vista. Bueno, chicas, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas tienen? Profe, no, en cuanto al tema, no, sino que sí he tenido pues como dificultades con la plataforma y toda Sí, esa señora. información que encuentra uno en la plataforma, ¿cierto? Sí, señora. No. Esa información la encuentran en Sajuna, en el material de formación. Todos los temas que vemos nosotros semana tras semana están en la plataforma, todos en absoluto, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me lo comentan. Estoy presto pues a colaborarles para que eh, zanjemos todo este tipo de información que de pronto nos falte o que tengamos dudas. ¿Ok?
Bueno, chicas, entonces eso sería todo por el día de hoy. Yo les agradezco. Ahora les comparto el enlace de esta clase. Y ahí al WhatsApp les compartí la información que está en la plataforma Sajuna. Bueno, y les repito, ustedes ingresan a Sajuna y ahí encuentran exactamente la información que yo les acabo de enviar, ¿ok? Bueno, entonces yo les deseo una feliz noche, que descansen y muchísimas gracias por su asistencia, ¿ok? Vanessa, ¿tiene algún comentario? Buenas noches, instructor. No, Buenas señor. noches. En Bueno, mi listo. caso personal, sí he tenido problemas con Sajuna porque me pide cambio de contraseña, creé y me envía un Sí, portal Webtoa y no he podido, sí. instructor, la verdad. Llevo ya varios días sin poder ingresar a Sajuna. Bueno, yo les aconsejo que ingresen a Sofía Plus y hagan ese cambio de contraseña en Sofía Plus para que ingresen ustedes a Sajuna más fácil, ¿cierto? Recuerden que la contraseña de Sajuna y la contraseña de Sofía Plus son las mismas, ¿sí? Entonces, les queda más fácil hacerlo por Sofía Plus, ¿ok? Y recordemos también que está en un proceso de transición, el de cambio de plataforma, entonces, para que lo tengan en cuenta. Es por eso que están ahorita haciendo cambios de contraseña como tal. ¿Ok? Ese es el motivo, Vanessa. Cualquier duda con respecto a eso también me comentan y yo miro a ver qué nos tengo por hacer. ¿Ok? Bueno, chicas, entonces dejo de grabar. Les deseo una feliz noche